Este congreso tiene varias mesas durante varios días. Contame un poquito cuáles son los títulos de las mesas y quiénes son los que están participando. Bueno, intentamos que fuera un congreso amplio y que abarcara, justamente el título es Protección y Desafío de la Protección de los Derechos Humanos Presente y Futuro. Y bueno, uno de los temas principales que está en la mesa 1 es el desafío de los derechos humanos en la pandemia. ¿Por qué? Porque esta situación de pandemia cuestiona y pone muchas veces en dificultades el cumplimiento efectivo de esta protección. Por ejemplo, hablando de los derechos que tienen que ver con la salud, el derecho a reunión, el derecho al trabajo, etc. Entonces hay que analizarlo desde la óptica de los derechos humanos, de cuál debe ser la actitud de las personas y la actitud del Estado, de las autoridades, para, por un lado, asegurar el tema de la salud y por el otro lado compensar esas restricciones que eventualmente se pueden tener con respecto a derechos específicos, como por ejemplo la educación, la salud, la seguridad social, etcétera. Este es uno de los temas. El tema de la privacidad también. El tema de la privacidad. Por está uno ubicable. Es que es un conjunto de derechos que están afectados por una situación de hecho que en definitiva implican que en muchos casos haya que restringir en algunos aspectos, pero por el otro lado la obligación del Estado de compensar de alguna forma esa restricción. Voy a poner un ejemplo muy claro. En la medida en que las organizaciones sociales tienen muchas veces limitada su posibilidad de acción porque una manifestación, una reunión importante, un acto está limitado en función de la pandemia, el Estado tiene que poner a disposición los medios de expresión para compensar esa falta de libertades. En materia de seguridad social, el Estado cumple una función de atención a las personas más vulnerables. Bueno, es un momento en el cual esa atención tiene que implementarse para llegar a una población que habitualmente no precisa de esa asistencia del Estado, pero que por esta situación particular ha tenido esa situación. En materia de educación, darle los medios para que efectivamente, bueno, si no se puede cumplir con la currícula a nivel presencial, por lo menos se pueda manejar desde el punto de vista de la teleeducación, digamos, o la educación a distancia, y lo mismo con los temas de trabajo. Todo esto implica desafíos para el Estado, desafíos en donde el compromiso con el respeto de los derechos humanos tiene que ir de la mano con las medidas de seguridad que se toman desde el punto de vista sanitario. Esto básicamente es el primer aspecto que tomamos en la mesa 1, digamos, en la sala 1. El segundo aspecto que vamos a tomar es los temas del derecho de género y la problemática que se ha generado, sobre todo a nivel de violencia doméstica, por el hecho de que la pandemia ha llevado a que la gente tenga que convivir en espacios limitados durante mucho tiempo, que se pierda digamos, de alguna forma las posibilidades de desarrollo externo, y eso genera conflictos, y bueno, todo eso es en parte de lo que se va a analizar en la mesa 3. Después tenemos algo que es muy importante en la mesa 3, que es un proceso de actualización de lo que es la doctrina y la jurisprudencia con respecto a los hechos del pasado reciente, algo que nos abarca lamentablemente a toda América Latina, pero no solo América Latina, sino que también hay que tener una visión mundial con respecto a esto. Y bueno, ha habido toda una evolución que es importante analizar, fundamentalmente con las perspectivas de futuro, porque elementos como, por ejemplo, la obediencia debida, que en determinado momento fue considerado un eximente, hoy claramente no lo es a nivel mundial, y podemos citar, por ejemplo, el caso más reciente del famoso tesorero de Auschwitz, ¿verdad?, que fue procesado. Es cierto que como estaba muy anciano, cumple su pena en el domicilio, pero lo importante es que se reafirma una vez más a nivel de derechos humanos que elementos como la obediencia debida no pueden ser eximentes frente a órdenes que son inmorales y violatorias de los derechos básicos de la dignidad humana. Y finalmente tenemos un aspecto que afecta particularmente a los países latinoamericanos, pero que también es mundial, que tiene que ver con los problemas de la convivencia ciudadana y el nivel de violencia
a nivel de la sociedad y cómo responde la sociedad y el Estado frente a esas situaciones. Es decir, normalmente existe un conflicto, una tensión entre lo que es la seguridad, la violencia y los derechos de las personas. Y esto es uno de los temas que hay que analizar porque habitualmente existen discursos muy duros que abonan la tesis de que limitando o restringiendo gran parte de los derechos humanos se protege de una forma más importante la seguridad. Bueno, estas son las cosas que tienen que ser objeto de análisis, porque desde el punto de vista de la óptica de los derechos humanos es importante analizar, porque la seguridad también es un derecho, pero es importante analizar si estas restricciones realmente son efectivas para la protección de ese derecho o si, por el contrario, pueden llegar a poner en riesgo justamente ese derecho a la seguridad individual que todos queremos proteger. Entonces, para esto contamos afortunadamente con una participación internacional muy importante y creo que eso ha llamado la atención porque, como decía Nicolás, tenemos una gran cantidad de participantes de la Argentina, pero también tenemos de toda Sudamérica, de algunos países de Centroamérica, pero tenemos también participantes de Estados Unidos, de México, de Canadá y también de Europa, de Suiza, de Francia, de España y de Portugal. ¿Esto va a ser por Zoom? ¿Cómo se entra? Bueno, los participantes que se inscribieron recibieron un ID con la contraseña para entrar, pero también se puede seguir en YouTube. Para aquellas personas ¿La página de dónde? ¿En qué YouTube? Ahí lo pueden ubicar perfectamente por Congreso Michelini. Congreso Michelini. Congreso Michelini. Entonces, a través de esto nosotros esperamos, porque tenemos un panel muy importante de participantes a nivel internacional o de inclusive algunos nacionales que están trabajando a nivel internacional. Por ejemplo, vamos a tener exposición del doctor Ricardo Pérez Manrique, quien fue presidente de la Suprema Corte del Uruguay, pero que hoy es juez de la Corte Interamericana de Derechos Humanos. Tenemos a Soledad García Muñoz, que es la relatora especial de la Comisión de Derechos Humanos de la OEA para los derechos económicos, sociales, culturales y ambientales. Esa va a ser las primeras exposiciones. También tenemos a alguien muy conocido a nivel de América Latina por su defensa de los derechos sociales, que es el doctor Víctor Abramovich. Vamos a también contar con el doctor Pablo Abrao, quien hasta hace poco era secretario general de la Comisión Interamericana de Derechos Humanos. Y bueno, después tenemos varias participaciones de personas que ocupan cargos importantes dentro de la estructura estatal, como por ejemplo el fiscal general de la Nación, el doctor Jorge Díaz, el comisionado parlamentario para el sistema penitenciario, que es el doctor Petit. Tenemos también alguien que ocupó cargos de importancia política, pero que además también académicamente es muy importante, que es el director del Instituto de Derecho Constitucional de la Facultad, el doctor Correa Freitas. Tenemos también al actual director de Seguridad, pero que fue también comisionado parlamentario para el sistema carcelario, que es el doctor Garcé. En fin, tenemos un panel importante en cada una de las mesas, y además tenemos las ponencias voluntarias que se han presentado, que afortunadamente son aproximadamente unas 20 libres de los participantes que van a poder exponerla, y también tenemos unas mesas de debate donde va a participar la sociedad civil, más que ya no van a ser tan académicas, sino también es importante que a nivel de la academia se conozca la opinión de quienes integran las organizaciones sociales, que no necesariamente son abogados, pero que son los que sufren o defienden los derechos humanos a nivel de la población. Fantástico, o sea que vamos a poderlos ver por el canal del Congreso Michelini. Ahí está. Ahí nos podemos enganchar. Esto empieza
Hoy a la tarde, jueves. Hoy a la tarde empieza a las 18 horas, sigue todo el viernes y todo el sábado. Muchas gracias, Dois. Gracias, Fede.